Buenas noches, doctor Jorge Mauricio López Ochoa. Mi nombre es Samir Israel García y Lorenzo, estudiante de tercer semestre de la carrera de Derecho. Esta noche voy a hablarles sobre el libro del maestro Juan Andrés Orrego Acuña, titulado La teoría general de las obligaciones. Es un libro muy extenso y lleno de saber. Bueno, no me largo más y comienzo diciendo que las obligaciones es un vínculo jurídico que une a dos personas: al acreedor, quien tiene el derecho de exigir, y el deudor, quien tiene el derecho de cumplir la presentación. Objeto de la obligación puede consistir en dar, entregar un bien, por ejemplo, vender un carro; hacer, realizar un servicio o trabajo, por ejemplo, construir una casa; no hacer, abstenerse de un acto, ejemplo, no revelar un secreto profesional. Las obligaciones se diferencian de otros vínculos sociales o morales porque es jurídicamente exigible. Las fuentes de obligaciones. Las obligaciones no surgen espontáneamente, sino de hechos o actos que la ley reconoce. Entre las principales fuentes encontramos el contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades que crea derechos y deberes, ejemplo, un arrendamiento. Está también un cuasicontrato. Un cuasicontrato es un hecho voluntarios lícitos que generan obligaciones sin acuerdo previo, por ejemplo, pago de lo no debido, gestión de negocios ajenos. Está también el delito y cuasidelito, actos ilícitos que producen daño y obligan a repararlo, por ejemplo, un accidente por imprudencia. Y también tenemos la ley, que impone obligaciones directas, ejemplo, pago de impuestos. La clasificación de las obligaciones las tenemos. Se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios: por la prestación de dar, hacer o no hacer; por su exigibilidad. Civiles, naturales, no son exigibles, pero si cumplen voluntariamente, producen efectos. Por los sujetos simples, un acreedor y un deudor, o con pluralidad. Y también tenemos por el objeto, de especie o de género. Las obligaciones naturales son aquellas que carecen de acción judicial para exigir su cumplimiento, aunque a veces conservan ciertos efectos jurídicos. Por ejemplo, una deuda prescrita que si se paga no puede ser reclamarse de vuelta. Deudas de juegos o apuestas ilícitas se distinguen por: no son exigibles en tribunales; si se cumplen voluntariamente, se consideran válidamente pagadas. Tenemos también las obligaciones sujetas a modalidad. Son aquellas cuyo cumplimiento están condicionados a ciertos elementos adicionales, como la condición. Depende de un hecho futuro e incierto. Ejemplo, te donaré un terreno si te gradúas. Tenemos el plazo, que dice depende de un hecho futuro y cierto. Ejemplo, pagaré dentro de 6 meses. Tenemos el modo o carga. Esto quiere decir que es la obligación accesoria impuesta en una libertad
Ejemplo, te dono un terreno con la condición de que lo uses para hacer una escuela. Ahora tenemos las obligaciones de especie o cuerpo cierto de género. En este punto decimos de especie o de cuerpo cierto. Recae sobre un bien único e individualizado. Ejemplo, un cuadro original de un pintor. Solo puede cumplirse entregándose ese objeto en específico. De género. Recae sobre las cosas determinadas solo por su género y cantidad. Ejemplo, 50 litros de leche. El género nunca aparece, por lo que siempre puede cumplirse con objetos de la misma clase. Tenemos también las obligaciones con pluralidad de objeto. Existen cuando el deudor debe varias prestaciones de la misma obligación. Ejemplo, tenemos las conjuntivas. Las conjuntivas quiere decir que el deudor debe cumplir con las prestaciones pactadas. También tenemos las alternativas, que es que el deudor puede elegir entre varias prestaciones cumpliendo solo una. También tenemos las facultativas. Las facultativas, existe una prestación principal, pero el deudor debe liberarse cumpliendo otra diferente prevista en el contrato. Y también tenemos las obligaciones con pluralidad de sujeto. Estas surgen cuando intervienen varios acreedores o deudores en la misma obligación. Como por ejemplo las mancomunadas. La deuda se divide entre varios deudores, cada uno responde por su parte. Y tenemos también las solidarias. Cada deudor responde por la totalidad de la deuda frente al acreedor, quien puede exigir el pago a cualquiera de ellas. Ejemplo, si tres amigos piden un préstamo de forma solidaria, el acreedor puede exigir el total de la deuda a cualquiera de los tres. Esto es lo que puedo decir de lo que entendí sobre este libro tan lleno de saber del maestro Juan Andrés Orrego Acuña. Es todo lo que yo puedo decirles, y ahora les voy también, en este mismo video, voy a hablar sobre el segundo libro que es sobre la teoría del acto jurídico. También del maestro Juan Andrés Orrego Acuña. Un libro asimismo muy extenso, un libro muy lleno de saber, un libro lleno de conocimientos, y más o menos lo que yo entendí es lo siguiente. Según el maestro Orrego Acuña, dentro de la jerarquía normativa del derecho, los actos jurídicos ocupan un escalón junto con las sentencias. También, a diferencia de otras normas, solo rigen respecto de quienes celebran el acto, por lo que se dice que el contrato, si se celebra legalmente, es una ley para los contratantes. También la noción moderna del acto jurídico surge de la escuela del derecho natural relacionista. Digamos, la definición de hechos jurídicos: un hecho jurídico es todo suceso natural o humano que se genera en efectos jurídicos. Si no hay intención de producir
esos efectos es un hecho material. Es un hecho material. Un acto jurídico es un hecho voluntario con intención clara de producir consecuencias jurídicas, crear, modificar, transferir, extinguir derechos u obligaciones. La clasificación de los actos jurídicos tenemos, según el Código Civil, tenemos los unilaterales. Requieren la manifestación de voluntad de una sola persona. Por ejemplo, el testamento, aceptación de herencia. Los bilaterales o convenciones requieren acuerdo de dos o más voluntades, como por ejemplo un contrato. Los elementos constitutivos del acto jurídico, el maestro Juan Andrés Orrego Acuña distingue entre tres grupos: esenciales o comunes. Es la ausencia, la existencia del acto, la voluntad, objeto o causa. Falta produce nulidad absoluta. Tenemos los de naturaleza. No constituyen el acto, pero sus propias de su tipo pueden agregarse, por ejemplo, modalidades. El tercer grupo son los accidentales. No son obligatorios, pero pueden condicionar su eficacia, como condiciones, plazos y modos. El efecto del acto jurídico generan efectos entre partes y frente a terceros, como por ejemplo contratos de compraventas de derechos frente a terceros, adquirientes, acreedores. El acto jurídico, la ineficacia, se estudia distintos supuestos inexistentes: nulidad absoluta, nulidad relativa, ineficacia en sentido estricto. Se analizan además las diferentes entre nulidad y existencia según el Código Civil de Chile. En representación legal o por mandato permite que un representante celebre actos que afecten jurídicamente al representado. Se establecen los requisitos: poder, capacidad, límites de mandatos y los efectos jurídicos que nacen de ella. Aquí es lo que pude entender del maestro Orrego, que el acto jurídico como un hecho voluntario, consistente, que nace de la manifestación de voluntades con fines jurídicos y produce efectos reconocidos por el derecho: crear, modificar, transmitir o extinguir derechos. Su estudio se desarrolla de forma integral, desde su definición conceptual hasta su clasificación. Estructura interna, condiciones de validez, efecto, representación, simulación, todo ello fundamentado sobre el Código Civil y la doctrina clásica y contemporánea. Como les explicaba el maestro Orrego, es un, ¿cómo lo podría describir? O sea, un erudito de la materia, una persona sabia que nos deja sus libros para nosotros poder
llenarnos de su conocimiento y así poder en un futuro ejercer esta bonita carrera que es el derecho. Y para nosotros como estudiantes nos llena poder leer estos libros y así sacar pequeñas conclusiones, porque son libros muy extensos. Es todo lo que yo le puedo decir, doctor Jorge Mauricio, lo que he logrado identificar en estos 15 minutos. Yo quedo muy agradecido a su atenta respuesta de mi trabajo y nada, es lo que tengo que decir. Muchas gracias, este es mi video y yo lo estaré subiendo. Tenga buenas noches.